energía solar a nuestro favor. Con nosotros tenemos a Ángel Ornelas, es técnico electricista, tecnólogo electromecánico y actualmente se encuentra estudiando la ingeniería en energías. No está de más decir que es un fanático y un nerd de las energías renovables. Y estoy segura que todos vamos a poder aprender mucho de ti hoy, Ángel. Así que los dejo contigo. Son bienvenidos de prender sus cámaras, de abrir su micrófono en cualquier caso de duda, y está el chat por si quieren escribir algo. Bienvenidos y se quedan contigo, Ángel. Muchas gracias, Jimena. Antes de comenzar, me gustaría probar el audio. No sé si me escuchan bien, tengo que hablar más fuerte. Por favor, si me puedes apoyar con eso, Jimena. Yo te escucho bien, traigo audífonos, creo que los demás también. Excelente, excelente. Muy bien, bienvenidos a todos, otra vez muy buenas tardes. Me presento una vez más. Yo soy Ángel Ornelas, soy egresado de la carrera de tecnólogo en electromecánica a nivel bachillerato. Actualmente me encuentro estudiando la ingeniería en energías renovables más comúnmente, y he tenido la oportunidad de trabajar en la inspección de centrales solares y centrales de energía renovable y su incorporación al sistema eléctrico nacional. Y bueno, el día de hoy pues vengo a explicarles, ¿no?, un poquito de lo que es el sol, de la energía solar. Bueno, todavía no termino la carrera, cabe destacar. Sin embargo, no soy ningún profesor, solamente soy un nerd que viene a explicarles de su pasión, que es la sustentabilidad y el conocimiento. Bueno, antes que otra cosa, me gustaría que si tienen alguna duda, también me detuvieran un poquito en la presentación para hacer esto a manera de diálogo, o si no quieren interrumpir y dejamos todas las preguntas al final, también pueden escribir su pregunta en el chat y al final ya les estaré respondiendo, o también siéntanse libres de abrir su micrófono para preguntar. Y bueno, sin más que otra cosa por añadir, comenzamos. Bueno, sabiduría antigua. El ser humano existe desde... Y en distintas civilizaciones y distintas civilizaciones antiguas se tiene algo en común alrededor de todas las partes del mundo. Y esto es que siempre se ha venerado al sol, o se tiene una deidad particular del sol. En el caso de los egipcios tenemos por acá en la esquina superior izquierda al dios Ra. Abajo tenemos al dios de los griegos, Helios, y también Apolo, fungía como deidad del sol. En la parte de abajo tenemos eh, a Tyr, que es el de los nórdicos. Y bueno, como Earth and Life University es una universidad de la Riviera Maya, no podía faltar Itzamna, que es la deidad del sol de los mayas. ¿Por qué les comento todo esto? Bueno, porque ellos sabían y consideraban que estas deidades eran las deidades que los habían creado a ellos y los que los habían creado al universo. A ellos les agradecían la capacidad para curar, para alimentarse, por ejemplo, para la caza, porque toda la vida surgía del sol, ¿no? Y bueno, es por ello que les ofrecían sacrificios, o simplemente se les veneraba en muy distintos templos, o les construían y edificaban distintos monumentos. ¿Cómo aprovechaban los antiguos el sol? Bueno, los egipcios alrededor del 5000 o 4000 antes de Cristo, se tienen vestigios de que ellos ya curtían sus pieles, es decir, los animales que ellos criaban o que cazaban, les aplicaban orina del propio animal y distintos bálsamos, las ponían a secar al sol durante algunos meses, y esto hacía que las pieles se volvieran impermeables, más gruesas y más resistentes. Y utilizaban estas pieles para fabricar calzado, correas para mochilas y bulingas para transportar agua en sus viajes entre una ciudad y otra. Para el año 400 antes de Cristo, y yo creo que incluso antes, los griegos, o la civilización precursora de los griegos, que eran los minoas,
ya tenían sentidos arquitectónicos de la orientación de sus casas y monumentos para aprovechar la energía del sol. De hecho, hay textos de Sócrates que él dice y afirma que si se orienta la casa hacia el mediodía solar, esta conservará el calor por muchísimo más tiempo y en el caso del invierno, eh, calentara más el agua y perdón, calentara más sus casas y en el verano se mantuvieran frescas por la misma posición del sol. En el 300 antes de Cristo, que pasó la guerra por los griegos, se tienen historias de que el matemático e ingeniero Arquímedes había diseñado una máquina o un concentrador solar que lo que hacía era quemar a los barcos que venían a invadirlos. Lo que utilizaban era latón pulido, cobre pulido y también espejos para hacer este rayo de la muerte. También en la conservación de los alimentos aprovechaban el sol, porque en el 3000 a.C. los cultivos en los árboles, las frutas, como por ejemplo las manzanas, las naranjas, las mandarinas, comenzaban a ser muy masivos. Las civilizaciones ya cultivaban en árboles, sobre todo más al norte, que disponían de más agua, y todos estos frutos, como no podían ser consumidos, por ejemplo, por toda la civilización o por toda la comunidad en una semana o en invierno, se iban a caer el poner de sus alimentos, ¿no? Entonces, cuando era la época de mayor sol, en el caso del verano, secaban estos alimentos para poder consumirlos y que les duraran hasta el invierno o simplemente tuvieran alimentos por más tiempo. Los egipcios también tuvieron los primeros vestigios de la invención de la carne seca encontradas en algunos sarcófagos. Ellos acostumbraban a enterrar a sus cadáveres con sus pertenencias, alimentos, etcétera. Y bueno, aquí muy probablemente la carne que encontraban en esos sarcófagos ya no estuviera tan bien conservada, pero el hecho es que ellos también conservaban la carne para comerla después, ¿no? Porque no existían refrigeradores, ¿no? En caso de esta imagen, pues podemos ver la cecina, que se vende a precios inflados en los estadios o que se utilizan para ponerlos de toppings en las micheladas. Ah, cómo adoro la evolución. De sol a sol. Y es que la sabiduría antigua no solo consistía, ¿no? que, que debían venerar al sol porque gracias a él existía la vida y podían alimentarse y podían cultivar y podían cazar, ¿no? Sino que también al no tener energía eléctrica, lo que hacían era limitar sus actividades productivas a la salida y la puesta. Fabricar espadas o forjar o hacer trabajos de carpintería después de que anocheciera, pues con fogatas o con antorchas no iba a ser suficientemente eficiente para realizar el trabajo, ¿no? Y bueno, el tip número uno es procuren siempre temprano, al amanecer y terminar sus actividades después de que anochece, porque todas las actividades que realizamos después tienden a ser menos eficientes, porque obviamente consumimos más electricidad, por ejemplo, nos quedamos viendo Netflix hasta las 2 de la mañana, la energía de la televisión, de las luces, de los teléfonos, el ciclo nos hace pues vivir casi de noche, ¿no? Y eso nos hace obviamente gastar más o mayores cantidades de energía eléctrica y de energía en general. Aquí tenemos un diagrama que en lo particular me gusta mucho, lo saqué de salida y puesta del sol.com, y en este diagrama se expresa, por ejemplo, aquí en la parte más ancha, lo que es el solsticio de verano, esta línea amarilla que ven aquí casi a finales de junio, corresponde al solsticio de verano, que es cuando el día es más largo, es el día más largo del año y por ende tenemos mayor radiación solar. Por eso es que la franja de energía del sol está más amplia y de la duración del día está más amplia, son días más largos. Y por ejemplo en invierno sucede lo mismo, que es el día es más corto, en el solsticio de invierno, que es aproximadamente entre el 21 y el 22 de diciembre, que las noches son más largas o bueno, los días son más cortos, ¿no? Y gastamos obviamente más energía en invierno, obviamente también por las lucecitas de Navidad y todo, ¿no?
pero el hecho de que tengamos menos horas efectivas de luz del sol nos hace que consumamos más energía eléctrica. En el caso de la línea verde, pues es el equinoccio de primavera, y del naranja es el equinoccio de otoño. Propiamente vemos esto un poquito más adelante. Y esto de aquí es el cenit o el mediodía solar, que es cuando el punto o el sol alcanza su punto más alto, perdón, y es considerado como el mediodía solar. Si se fijan acá hay un desfase muy brusco del comportamiento del sol o del amanecer y el anochecer, porque estas son las fechas en las que el horario cambia. También los gobernantes, ¿no? O quien propuso esto del horario de verano y del horario de invierno, consideró que como ya nuestras actividades nocturnas consumen energía eléctrica, lo mejor era adaptar nuestros horarios a los horarios del sol. Es por eso que tenemos, por ejemplo, en el horario de verano, una hora más, no, una hora menos de sol, perdón. Y en el horario de invierno también se ajusta esto para que el día que pasamos en oficinas, en escuelas, etcétera, también sea lo más largo posible y lo más adecuado a nuestras actividades. Pero ¿por qué olvidamos esto? Y aquí quiero ser puntual porque si tenemos vestigios de que, por ejemplo, en el año 400 antes de Cristo, los minoas ya tenían los fundamentos de la arquitectura para poder diseñar sus casas para que fueran más eficientes o para que fueran más adaptables a la mayor cantidad de energía en esos tiempos, que era el sol. ¿Por qué durante tantos años de, por ejemplo, la Edad Media o del Renacimiento, esto se dejó atrás? ¿O por qué, por ejemplo, si en el 300 antes de Cristo ya teníamos un concentrador solar parabólico, que es como lo llamamos comúnmente hoy en día, por qué en las actividades industriales de la era moderna se utilizaba más la quema del petróleo que estos concentradores que tenemos pruebas que existían hace miles de años, ¿no? Para realizar, por ejemplo, un proceso de calentamiento de aceite para freír papas, o por ejemplo de la empresa de Sabritas, si tuviera estos concentradores solares o un campo de heliocitos para precalentar su aceite, no gastaría tanta energía, ¿no? Tanto gas o tanto combustóleo en sus procesos industriales, y obviamente viviríamos en una economía más sustentable, en un mundo más verde y con menos problemas de calentamiento global. Energías renovables como hijas del sol. Aquí, bueno, se tiene en consideración la energía solar, o la conocemos más comúnmente como energía fotovoltaica o los paneles solares o calentadores solares de agua, como energía solar directa, ¿no? Pero también hay otras energías que son renovables que se derivan del sol. Por ejemplo, la eólica, lo que sucede con el viento es que hay diferencias de temperatura entre masas de aire. Por ejemplo, si en una parte del mundo o en una parte del país está más nublado y en otro no hay para nada nubosidad, el aire donde no hay nubosidad va a estar más caliente que el aire donde sí hay nubosidad. Entonces, esta diferencia de temperatura, por algo que se conoce como la ley cero de la termodinámica, donde todos los cuerpos tienden a mantener el equilibrio con su entorno, lo que van a hacer las masas de aire es intentar juntarse, o más bien fluir desde el aire más caliente hacia el aire más frío para alcanzar ese equilibrio térmico, ¿no? O ese equilibrio energético. Y es por eso que se da el viento, que es una corriente de aire por diferencia de temperatura. Por ejemplo, en los tornados esto es lo que sucede. Los tornados se crean cuando dos masas de aire, una caliente y otra fría, chocan y giran en un vórtice hasta que se alcanza el equilibrio térmico y el tornado se disipa. En el caso de los biocombustibles, también es energía solar, porque los biocombustibles se obtienen a partir de las plantas o de productos que generan las plantas, como por ejemplo la caña de azúcar y el maíz, que generan azúcar, que al fermentarse o al descomponerse se produce alcohol, y ya por esto se aprovecha, ¿no? Para ponerlos en nuestros coches, o estos combustibles que obviamente no generan el mismo impacto porque no tienen los mismos contenidos de carbono como si lo tiene, por ejemplo, la gasolina, y que para este producto final de la gasolina
tuvieron que hacerse refinaciones y otros procesos termoquímicos que al final son tan contaminantes, ¿no? O, por ejemplo, en el caso del biodiesel, que se obtiene a partir de los aceites que generan distintas plantas, como el aceite de girasol, o como el aceite de cacahuate, por ejemplo, o como el aceite de la jatropha, que la jatropha es una planta que se utiliza más para producir bioturbocina, y esto es algo que yo no tenía idea, pero combustible de aviones a base de plantas. Y bueno, recordemos que lo que producen las plantas es glucosa en general, o estos aceites, se basa pues en el sol, ¿no? En procesos propios de la planta para producir su propio alimento, su propia energía, y que nosotros la aprovechamos para nuestras actividades, ¿no? En el caso de la undimotriz, pareciera ser lo mismo que la energía eólica, porque sucede lo mismo. Se aprovechan las corrientes en el mar o adentro del mar para mover turbinas y así poder generar energía eléctrica. O también en el caso de las olas, estas se generan a base del viento, porque un viento sopla y mueve la masa de agua, entonces esto es lo que genera los grandes oleajes. Y bueno, eso sucede pues por lo mismo, ¿no? Por distintas masas a distintas temperaturas que para intentar equilibrarse surge una corriente. Por ejemplo, en la undimotriz, no sé si existiera un volcán que está calentando el agua cerca de una fosa marina que no le llega tanto el sol, que está más fría, entonces empiezan a fluir las corrientes, ¿no? Por poner un ejemplo. Que claro, las centrales undimotrices no se colocan o no se construyen en esas profundidades, ¿no? Y la energía nuclear o inspirada por el sol, aquí, bueno, es un tema bastante polémico. No sé si ahí tenga problemas con Earth and Life University por promocionar la energía nuclear, pero desde mi muy particular punto de vista, como estudiante de ingeniería en energía y como futuro ingeniero en energía, yo considero que la energía nuclear es una parte muy importante para lograr la transición entre energías de combustibles fósiles a energías renovables, porque la cantidad de energía que produce es bastante grande, bastante masiva. Por ejemplo, aquí en México, el total o un 4% del total de energía que se produce al año es de una sola planta nuclear, de una sola. Y se tienen prácticamente unas 30 aproximadamente, perdón, el 0.7% de la energía fotovoltaica, perdón, la energía que se produce en todo el país es fotovoltaica. Entonces, con una sola central nuclear tenemos los de 10 centrales fotovoltaicas, ¿no? Y digo que es inspirada por el sol porque tanto la energía nuclear que conocemos de las centrales se basa en la energía nuclear de fisión o en los procesos de fisión nuclear. En el sol, en el caso del sol es la fusión nuclear, pero ambos aprovechan una característica de los átomos que es que cuando se encuentran inestables o en desequilibrio energético, tienden a liberar cantidades masivas de energía para poder llegar a ese equilibrio energético, que es lo que mencionábamos con la ley sobre la termodinámica, o que también todo cuerpo o todo estado de la materia tiende a estar en equilibrio con el entorno, ¿no? Y bueno, en el caso del Sol, que son energías de fusión nuclear, lo que sucede es que la masa del Sol es aproximadamente 1,5 millones de veces más o mayor que la Tierra. Es decir, es como si tuviéramos, aunque claro, el Sol está compuesto de gases que son materiales más ligeros que, por ejemplo, el níquel o el cobre o todos los minerales o materiales que tenemos aquí en la Tierra. Pero a final de cuentas, la masa es tanta que al momento de comprimirse por gravedad, lo que sucede es que la materia comienza a unirse. Y también de las leyes físicas nos dicen que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Pero lo que sucede acá en el centro del Sol es que como la presión es tan alta y la temperatura es tan alta, los átomos se comienzan a friccionar de tal manera que se comienzan a unir para producir un átomo diferente, que en este caso es un átomo de helio. Es decir, las reacciones al centro del Sol transforman el hidrógeno, que es material ligero, en helio, y cuando esto hace que se fusionen los dos átomos de hidrógeno, se comienzan a
interactuar con su entorno, a arrancar más electrones de los otros átomos de hidrógeno, y lo que sucede es que se crea un átomo inestable. Y recordemos que, bueno, toda materia tiende a estar en equilibrio con su entorno, y es por esto que en la segunda capa del Sol, que se puede ver aquí con estas sinuosidades o estas onditas, que es la capa radioactiva, lo que sucede es que para estabilizar esos átomos de helio, se comienza a liberar energía de la propia materia del Sol, ¿no? Lo que hace es que unas pequeñas partículas llamadas quarks se convierten en energía y se liberan a la atmósfera, perdón, al espacio, para equilibrarse y encontrar este equilibrio con las reacciones del Sol. La siguiente capa es la capa convectiva, que es cuando estos materiales ya más o menos y se comienzan a enfriar hasta llegar al final del Sol, que es la corona, que de la misma manera es muy caliente, son 5.700 grados Kelvin, son 5.000, sí, 5.400 grados centígrados aproximadamente, pero al centro del Sol sí está bastante, muy caliente, que es 150 millones de grados centígrados. Algo que cabe destacar aquí es que el Sol es nuestra mayor fuente de energía, por lo menos en los próximos 30 años, porque hay una iniciativa o una unión entre 30 países que están buscando crear un reactor nuclear de fusión que proveerá a la humanidad de energía ilimitada. El reactor se llama ITER, se está construyendo en Suiza, donde está también el colisionador de hadrones, y esta coalición de 30 países busca esta fusión nuclear para generar energía pues prácticamente inagotable, ¿no? Para los seres humanos y pues para esos países. ¿Cómo se transmite esta energía generada por el Sol? Bueno, pues la energía viaja en forma de radiación a la velocidad de la luz por ondas electromagnéticas y en distintas partes del espectro o con distintas porciones de energía con respecto a la ley de Planck. La ley de Planck nos dice que la energía que tiene una onda es directamente proporcional a la constante de Planck y a su frecuencia. Aquí tenemos en esta imagen un diagrama del espectro electromagnético, y si ustedes lo notan del lado derecho, notan cómo las oscilaciones son más pequeñas o más, en este caso más rápidas porque es con respecto del tiempo, y este tipo de radiación se considera como radiación ionizante, ya que la cantidad de energía que tiene es muy alta para arrancar partes de las células, y es por eso que estas longitudes de onda con mayor energía tienden también a generarnos cáncer, porque la energía desplaza ciertas partículas de nuestro ADN o ARN, y por eso comienzan las mutaciones de la célula. En este caso, del lado izquierdo tenemos las longitudes de onda con menor energía, que son, por ejemplo, las ondas de radio, el internet, el microondas. Este tipo de energía no es, más bien ese tipo de ondas no tiene la suficiente energía como para causar mutaciones en los genomas humanos. Y bueno, pues todas las ondas de radio que no son dañinas para nosotros. Y aquí entre medio de las dos tenemos la luz visible, que pues son todos lo que vemos, los colores, la luz blanca, ¿no? Todo lo que podemos ver, prácticamente lo que vemos es gracias a estas longitudes de onda, ¿no? Y también el humano solamente puede ver en ciertas longitudes de onda, ¿no? Que en este caso es 380, 760 nanómetros, que es lo que alcanza a percibir el ojo humano. La energía radiactiva del Sol se transmite desde una fracción del infrarrojo hasta una fracción del ultravioleta. Se compone de toda esa longitud de onda. Tiene distintas secciones energéticas, y es por eso que si nos exponemos bastante al sol, a los rayos ultravioleta, que es lo que nos cuidan, lo que nos venden, ¿no? de los protectores solares, esto sí nos podría generar cáncer. La intensidad con la que llega, de manera un poquito más con unidades y ya más explicada o más desmenuzada, son 1.367 watts sobre metros cuadrados. Esto es lo equivalente a tener en un metro cuadrado encendidas
14 bombillas de 100 watts cada una, o prácticamente es el consumo eléctrico de un tostador, pero con una radiación y un calor constante en un metro cuadrado, ¿no? Afortunadamente, no toda la radiación que, que llega a la Tierra nos llega a nosotros, porque está la atmósfera, que es una capa que dispersa una fracción de esta radiación solar. O sea, imagínense, ya nos anduviera ahí con los calores que ahorita están tan fuertes, y pues, sobre todo con esto del calentamiento global nos estaremos achicharrando, ¿no? Y también tendremos mucho cáncer. Bueno, aquí les puse el fondo de el cielito lindo, cielito azul, porque sucede que el azul del cielo es un derivado de la dispersión de los rayos del sol. Lo que nos llega el color azul es una porción del espectro electromagnético que se refleja y nosotros lo percibimos. Si no existiera esto, veríamos el sol de color verde, perdón. Y bueno, hay un dato curioso, es que si ustedes observan el color azul del cielo y el color naranja que tenemos comúnmente de idea que es el sol, o amarillo que es el sol, forman el color verde, ¿no? Vemos así el sol porque está esta capa de gases que dispersa cierta radiación solar. También tenemos la radiación por reflexión, que esto puede ser aprovechado en espejos, como por ejemplo en las casas, o distintos arquitectos que ponen espejos en lugares estratégicos de las casas para darle más luz al interior sin necesidad de gastar energía eléctrica. Tenemos la reflexión especular o la radiación o la reflexión directa, perdón, que esto sucede porque la superficie en la que incide y que la misma refleja es completamente plana, y el ángulo que sale de la radiación reflejada es el mismo con el que la radiación entra. Son ángulos básicamente similares. La radiación difusa se basa porque la radiación, bueno, pero la superficie en la que incide la radiación es rugosa, y bueno, esto cambia el ángulo de reflexión de los haces de luz. Esto también se lo conoce comúnmente aquí en México como la resolana, ¿no? A veces muchas mamás dicen, saca la ropa para que se seque con la resolana. No le está pegando el sol directamente, pero le está dando la resolana. Y también, pues, si viajamos en la carretera y vemos algún cruce blanco, ¿no? Siempre nos estará cegando, o podemos ver esta radiación difusa de la resolana. La absorción, todos los cuerpos que tienen temperatura tienen tanto como una porción que emiten energía, una porción que irradian de energía, una porción que reciben, otra que absorben y otra que transmiten. En el caso, por ejemplo, de los calentadores solares, se busca que la mayor cantidad de energía que reciban por radiación se transmita a un medio, que es el agua, o que se absorban a través del cobre o de los tubos de los calentadores, para que puedan calentar más uniformemente el agua que hay en su interior, ¿no? ¿Y cuánto llega al final? Entonces, bueno, eso es bastante difícil de conocer o de saber para nosotros como personitas, pero por instituciones como por ejemplo la NASA o el Global Solar Atlas, lo que se dedican es a recolectar los datos de todas las centrales de climatología, o centrales, sí, que es estaciones del clima que se dedican a revisar velocidades de los vientos, qué tanta lluvia, todo eso, recopilan esos datos y hacen este mapa de la radiación solar, que por ejemplo, si ustedes están pensando en iniciar una empresa de energía fotovoltaica para poner paneles solares o para vender calentadores de agua, hay que revisar estos datos de cuánta energía o cuánta radiación llega a nuestras casas, para poder determinar también la posición, los ángulos, saber cuánta agua nos va a calentar, qué tanta energía eléctrica nos va a producir. Y para esto hay un parámetro determinado hora sol pico, o HSP, que indica que la radiación es mayor a 1000 watts sobre metro cuadrado, que bueno, estos son como, por ejemplo, aquí en Guadalajara son 5 horas en la que el sol
tiene esa cantidad de radiación, pero pues por las mismas eficiencias de los paneles solares o los calentadores de agua, pues no toda esa energía se aprovecha, ¿no? En el caso de los paneles solares utilizan el efecto fotovoltaico, que lo que hace es que las partículas de las que se compone la luz, que son los fotones, que son partículas sin masa, porque eh, toda la energía que estas tienen es debido a que siempre viajan a la velocidad de la luz, siempre están constantemente con esa energía cinética. Y lo que sucede es que cuando estos fotones cargados de energía chocan contra los paneles solares, la energía de estos fotones excita a un electrón de un átomo de, de un material semiconductor como el silicio, que es de lo que están hechos los paneles solares, y hace que vayan brincando de un átomo a otro de silicio. Y bueno, recordemos que la energía eléctrica se produce a partir de un flujo de electrones o un flujo de corriente eléctrica, y finalmente pues estos electrones cargados de energía por los fotones hacen que la corriente fluya y podamos aprovechar esta energía para la lavadora, el refrigerador, las luces, para todo, ¿no? Y bueno, cabe destacar que los paneles solares se componen de bastantes células solares. La potencia adquirida es un conjunto de muchos células solares que son estos pequeños diagramitas, este pequeño diagramita que tenemos aquí, ¿no? Orientación es igual a mayor aprovechamiento. Bueno, es que si realmente les interesa aprovechar la energía solar al máximo, habría que ponerse a revisar y a saber dónde estamos parados, ¿no? Yo, pues no, francamente no sabía ni para dónde era el norte, ¿no? No era bien ubicado, pero a raíz de que supe cómo es que esto se podía aprovechar o cómo esto puede influir en las viviendas, en el diseño de sistemas fotovoltaicos, cómo toda esta posición y orientación influye en el aprovechamiento de la energía solar. Descargué una app de brújula en mi teléfono y casi a todos los lados a los que iba sacaba mi brújula y quería saber dónde estaba, ¿no? Esto pues porque el sol sale por cierta posición, ¿no? Cierta dirección, se oculta por otra y sigue una trayectoria diferente este, prácticamente cada día porque se va modificando para hacer las estaciones. Y bueno, no es lo mismo instalar un panel solar en Chile que un panel solar en España. Y ustedes se imaginan por qué. Bueno, esto es prácticamente porque están en distintos lados mm, con respecto del Ecuador, tienen distintas latitudes y obviamente las trayectorias que sigue el Sol después del Ecuador no son las mismas que antes del Ecuador. ¿Verdad? En el caso del solsticio de verano, cuando la trayectoria del Sol es más larga, es por esto que es más caliente, el Sol sale por el noreste y se oculta por el noroeste. En el caso del solsticio de invierno, perdón, el Sol sale por el sureste y se oculta por el suroeste. Y en este caso, imagínense al Ecuador, aquí donde está parado el Señor, y observamos que en el caso de España, ellos estarían en verano, mientras que en el caso de Chile, para la misma posición, estarían en invierno, porque la trayectoria del Sol es distinta. Y en el sur, que es bueno, en el sur, que Chile está casi al hemisferio sur, se encuentran más alejados del Sol. Es por eso que les llega menos radiación solar y pues prácticamente ellos están en invierno, en lo que al norte del Ecuador nos encontramos en verano, ¿no? Y viceversa. En los que nosotros consideramos como un invierno, ellos están en verano. La importancia para saber la ubicación es que, bueno, para empezar, son distintas radiaciones respecto al globo terráqueo. Esto se ve en las bases de datos de la NASA. Y también influye mucho la latitud, porque lo que se busca cuando se tienen colectores solares, como los paneles fotovoltaicos o como los calentadores de agua, es que la luz incida de manera perpendicular, o sea, con un ángulo de 90 grados, para que la reflexión sea lo menos posible y la transmisión de energía sea más directa. Si llegara en otro ángulo, la energía no llegaría con la misma intensidad que si lo hace de manera perpendicular.
Y para eso es importante la latitud, porque la gran mayoría de colectores solares se busca que tengan una inclinación similar a la latitud o también dependiendo de si quieren que la mayor producción se haga en verano o si la mayor producción se haga en invierno, que es la gran mayoría de los casos, porque es cuando nos interesa estar calientes o generar más energía. Y bueno, la influencia de la latitud es por el eje de rotación de la Tierra y porque el Sol siempre nos llega su luz de manera horizontal, y por eso es que al tomar en cuenta la latitud a la que nos encontramos, podemos adaptar nuestro colector para que siempre lleguen los rayos de manera directa. Recomendaciones de inclinación. Bien, si se quiere tener una producción tanto de agua caliente como de energía fotovoltaica o eléctrica, una energía promedio a lo largo de todo el año, se recomienda que la superficie inclinada o el panel esté inclinado con la misma latitud a la que se encuentra, por ejemplo, la ciudad. Aquí en Guadalajara tenemos una inclinación de 20 grados. O, por ejemplo, si se quiere que la mayor producción sea en invierno, se tiene que tomar en cuenta la latitud del lugar más algunos 10 grados para que la superficie inclinada pueda adaptarse a la incidencia perpendicular de la energía. En el caso de la producción de verano, la verdad no sé por qué alguien quería producir más calor en verano, pero también se recomienda que eh, se base en la latitud menos 10 grados para que puedan generar más energía en esta época del año. A lo mejor para calentar una alberca, pero no sé quién quiere mantener una alberca caliente en verano, ¿no? Bueno, esto es ya como un diagrama más ampliado o más exacto de lo que pasa con respecto al observador, y es que pues va cambiando, por ejemplo, el ángulo cenital, el ángulo azimutal, que es el de salida y puesta del sol, o el ángulo, no sé, por ejemplo, si el sol sale por el este, tenemos un ángulo azimutal de 0 grados, es porque acaba de salir el sol. O si tenemos un ángulo de 90 grados, es porque se encuentra a la mitad del día, ¿no? O es mediodía. Y también la elevación solar o el ángulo de elevación solar para saber qué tan lejanos estamos del sol y qué tanta radiación nos va a llegar por esto, porque entre más lejos se encuentre en relación al ángulo, también nos llegará menos radiación que si está más cerca. Y bueno, esto es, para empezar, el diagrama anterior a mí incluso se me hace un poquito complicado entenderlo, pero ya en las centrales de producción masiva de energía solar como esta, que es una central eléctrica termosolar en España, que es un campo de helióstatos, hay que calcular estos ángulos para sacar la mayor eficiencia de reflexión del sol, para concentrarlos en este punto y que se caliente, ¿no? Esto es una obra muy, muy grande de ingeniería y con muchas consideraciones con respecto a los ángulos, pero es por esto mismo que se pueden alcanzar eficiencias tan grandes y calores tan altos, que estos tanques se encuentran a más de 1000 grados centígrados, que, por ejemplo, para un proceso industrial de calentamiento de aceite o generación de energía eléctrica, pues apenas con esas temperaturas, ¿no? Y la arquitectura bioclimática. Bueno, la gran mayoría de gente que conoce de la ingeniería de energía te dice, ay, tú cuando salgas vas a poner paneles solares, ¿no? Pero esta es una de las ramas que a mí más me gusta de mi carrera, porque podemos adaptar nuestras viviendas o nuestras casas para ser más sustentables, tener un mayor confort, y prácticamente estamos en una mayor armonía con la naturaleza, ¿no? En este caso de la imagen, esta gente puso una película que lo que hace es reflejar cierta fracción del espectro electromagnético, que en este caso puede traer calor o puede traer rayos ultravioleta, reflejar esa parte y quedarnos únicamente con la fracción que nos da luz visible. Mantener nuestros espacios iluminados sin que la casa se caliente y sin que, por ejemplo, si tienes un mueble de madera junto a la ventana o si tienes un mueble de cuero junto a la ventana, los rayos ultravioleta resecan el cuero
y también desgastan la madera, ¿no? Entonces, esta es una manera eficiente de mantener la parte que nos interesa de la radiación solar. Bueno, aquí está un diagrama donde se explica un poquito mejor. Esta es toda la energía que nos llega del sol. Probablemente en estas ventanas se tengan dos películas, una que corte la parte de la radiación ultravioleta y otra película que corte la parte de la radiación infrarroja, que todo esto es calor, y nos deje únicamente con la luz visible, que son pues todos los colores, y la luz blanca. Aquí tenemos un ejemplo de un diseño de arquitectura bioclimática, que es prácticamente adaptar tu casa para que, por ejemplo, en verano, que es este rayo que está más inclinado, lo tapes con este voladizo o este saliente para que no te entre tanta radiación ni tanto calor y, obviamente, bueno, vuelvas a tener un filtro de luz aquí y esto haga que se caliente menos la casa en verano. En invierno, cuando la trayectoria es más, o está más aplastada, perdón, la ventana transmite directamente la radiación solar y esto hace que en invierno la casa sí se caliente porque no tienes estos filtros, ¿no? Y de la misma manera, pues, estas corrientes de aire que lo que se busca es que como el calor generado por los aparatos, o por ejemplo la estufa, el horno, el refrigerador, la televisión, porque todos los aparatos que tenemos en casa nos generan, pues, como el calor tiende a subir, aprovechar las corrientes de aire para ventilar la casa y que así gastas menos energía en aire acondicionado, gastas menos energía en mantener el ventilador prendido, o por ejemplo, incluso si en tu casa tienes una sala más pegada hacia la ventana, obviamente se va a calentar más cuando estás viendo televisión y vas a poner el ventilador. Entonces, lo que busca la arquitectura bioclimática es diseñar casas para que sean más energéticamente viables, más energéticamente eficientes y con el menos o el menor consumo posible de energía, ¿no? Que al final de cuentas la energía, la mayor cantidad de energía eléctrica en estos momentos es generada a partir de combustibles fósiles. Otros ejemplos, por ejemplo, de edificios multiniveles, que por ejemplo ya hay en Europa las normas ISO 56000 y 50000, que son de eficiencia energética en edificios, buscan diseñar el edificio para obtener la menor cantidad de recursos energéticos en ventilación. Acá, por ejemplo, vemos que están las plantas que absorben la mayor cantidad de radiación y que incluso pues pudieran ser hasta productoras, ¿no? Productoras de tomates o lechugas y no entre tanto calor a los edificios. Obviamente aquí pues con un mosquitero, ¿no? Porque luego nos andan ahí picoteando los mosquitos, pero que permite la ventilación de aire y el flujo de todos los aparatos que tenemos hacia un mismo punto. Y ahora sí, en lugar de tener un sistema de ventilación individual para cada casa, tener un sistema de ventilación en la parte de abajo, en la parte lateral, para que todo el calor acumulado ahora sí salga de manera más fácil y más eficiente. Y bueno, tengo una amiga que está estudiando arquitectura y me pidió ayuda para decir, oye, bueno, para saber cómo puede hacer su edificio o su hotel más eficiente, ¿no? En este caso es un hotel orientado hacia el sur, en Colima. Las dos cositas que vemos al centro, que son sombrillas fotovoltaicas, generan alrededor de un 20% de la energía del edificio con estas sombrillas. Y en la parte de arriba no se puede ver, pero eh, diseñamos sistemas de colectores de agua solares para que cada cuarto o cada departamento individual no tuviera que utilizar boiler, o por ejemplo en invierno que también hubiera un bajante hacia las albercas para que el agua de los jacuzzis o el agua de la alberca estuviera caliente por energía del sol. Y un dato curioso es que, como también le dije que implementara parrillas de inducción electromagnética o parrillas eléctricas en los departamentos, me dijo, entonces, pues prácticamente ya me ahorré el plano de tuberías de gas de todo el edificio, ¿no? Porque si ya no voy a utilizar boiler para calentar el agua de los cuartos,
y ya no voy a utilizar estufas de gas, pues prácticamente las instalaciones de gas no las necesito más que a lo mejor para la cocina del restaurante o para la cocina del bar, ¿no? Entonces, este ahorro energético pues es muy grande. ¿Y cómo aprovecho yo la energía en casa? Pues hay distintas maneras. Una de las principales, y sobre todo con esta pandemia, es comenzar a generar tus propios huertos verticales, huertos hidropónicos, que estos no necesitan de tierra porque los nutrientes que normalmente una planta obtiene de la tierra, los obtiene de una solución agua con nutrientes adicionales o adicionados, perdón, que pues son nitrógeno, fósforo, zinc, magnesio, manganeso. Todos tú los consigues en, por ejemplo, un lugar donde vendan fertilizantes, los mezclas con agua y los haces circular por esas tuberías que son donde las plantas tienen sus raíces, que son donde jalan los nutrientes, ¿no? Y pues obviamente hay que tener un contenedor para esta misma agua, porque si se desecha a las alcantarillas también puede llegar a producir varios problemas, ¿no? Como el lirio en los lagos, y eso es contaminación del agua. Pero pues produciríamos nuestro propio alimento y sobre todo con esto de la pandemia, ya en muchos países hay casos que hay problemas en las cadenas de suministros de alimentos porque en las industrias empacadoras no pueden tener a gente trabajando o en los mismos campos de cultivo no puede haber gente trabajando porque a final de cuentas pues sí hay un conglomerado de gente. La otra cosa es conseguir fabricar hornos o estufas solares, deshidratadores de alimentos, dependiendo de los gustos o la necesidad. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho la fruta seca, pero sí tengo mi propio hornito en casa solar para, bueno, hacer repostería vegana. Adquirir un calentador solar para ahorrar 30% del consumo energético del agua, digo, perdón, de consumo energético, el 30% del consumo energético de una casa es para calentar agua. Llámese para hervir pasta, para cocinar, para la express, ¿no? Siempre es el gasto de gas para calentar esta agua que si tú la sacas del grifo con un filtro, como ya está a una temperatura más alta, se va a necesitar menos gas para alcanzar la temperatura de ebullición para que ya puedas poner tu pasta o puedas cocinar tus alimentos, ¿no? Y pues de igual manera la energía que utilizamos para calentar agua cuando nos bañamos o también otra opción sería hacer instalaciones o conseguir instalaciones para mermar o mitigar tu consumo eléctrico, que como bien dije, es la gran mayoría de energía que se genera en este país es por combustibles fósiles, combustóleo o centrales termoeléctricas. Y bueno, aquí algunos ejemplos de cómo yo he hecho algunos proyectos para la escuela prácticamente, pero funcionales de estufas solares. Este es un horno solar para mi repostería pues vegana. Em, en las pruebas que le realizamos a este horno solar, como tenemos un concentrador de parabólico, alcanzamos temperaturas más o menos de 65, 70 grados, que bueno, no es lo que tienes en tu horno de tu casa, en tu horno de la casa, pero si es repostería, en este caso vegana, que no tiene mantequilla, no tiene leche, necesita menos temperatura para cocerse completamente, que es mantequilla. Y bueno, a lo largo del día también es la temperatura constante lo que termina de cocinar estos alimentos. Y bueno, acá en estas fotos, en la parte derecha, en la esquina superior, hay como una ranurita que adentro de ahí le puse unicel o plástico para evitar que el calor de adentro se saliera por las maderas, porque aunque sea madera y es un material considerado como aislante, transmite calor de adentro hacia afuera por la misma cuestión de que eh, se quiere entrar en equilibrio térmico, ¿no? Con el ambiente. Y bueno, otro proyecto que realizamos este calentador solar de agua.
nos costó aproximadamente 1,600 pesos y logramos calentar 15, 20 litros de agua, 20 grados centígrados, ¿no? De 28,5 a 48 grados en un día de este calentador solar. Obviamente, pues nos hace falta meterle más materiales, ¿no? Aislantes, cometimos algunos errores, pero por un calentador solar bastante barato obtuvimos buenos rendimientos. Y bueno, acá eh, unas cuantas fotos del proceso. Aparte, a partir de elementos reciclados, esta es una puerta de un refrigerador de chela, ¿no? De cerveza, estructuras que nos encontramos en un yonque, en un deshuesadero, un tanque viejo de gas. Eh, Planeamos, estos son tubos de cobre altamente conductivos que pintamos de negro para mejorar la absorción de los rayos solares, para que la mayor cantidad de energía no fuera reflejada, sino que fuera absorbida. Y por esos tubos iba a pasar el agua del tanque y por medio de el calentamiento de agua por convección, el agua que es más caliente es más ligera, entonces sube. De la misma manera, esta puerta de cristal sirve como un aislante o un sellador de esta estructura, que es la que va a estar más caliente, sobre todo para que no pierda el calor que ya ganamos con el sol. Pensábamos sellarla al vacío, pero pues también se nos complicó un poquito por eso. Y de la misma manera, este es como el diseño, ¿no? Que generamos a partir de los materiales que teníamos. Y como pueden ver aquí ustedes, estos 30 grados de inclinación para que los rayos del sol incidan de manera perpendicular a la superficie, de manera directa, y calienten mejor los tubos. Esto porque, bueno, Guadalajara, acá estamos a 20 grados de latitud con respecto al Ecuador, y los 10 grados para producir más agua caliente en invierno. Más fotografías del proceso y ya pues los resultados, ¿no? 20 grados, que lo queremos utilizar para hacer un jacuzzi, pero a ver qué tal nos va con este proyecto. Y bueno, la misión, obviamente ustedes también pueden hacer estos proyectos con este conocimiento de la ubicación, la posición, la latitud, comenzar a generar proyectos más eficientes para aprovechar la energía solar y sobre todo para hacer de este mundo un mundo más sustentable, ¿no? Porque esta es la misión, ¿no? Que también nos dimos cuenta a partir de esta pandemia o de este suceso, que el planeta prácticamente necesitaba un descanso ya de tanta explotación, de tantas emisiones, miles de barriles de petróleo parados, ¿no? En los océanos, porque no se estaban consumiendo. Y nada, no creo que haya una mejor oportunidad para empezar a desarrollar tecnologías sustentables como la arquitectura bioclimática, como las energías renovables, para comenzar a hacer de este mundo un mundo más sustentable. Y para ello, pues tendrán más ideas o el camino correcto de hacer esto en el diplomado que ofrece la Ayrton Life University, que cuenta con expertos ingenieros, porque yo soy estudiante, pero ingenieros en energías renovables, arquitectas que están enfocadas a la arquitectura bioclimática, gestión de proyectos, y todo esto lo podrán encontrar acá en el diplomado. De la misma manera, pues comentarles que fue un gusto darles esta conferencia, que toque el tema de energía fotovoltaica o de energía termosolar de manera muy superficial, y de las energías renovables también muy superficial, pero pues si se da la oportunidad de que me vuelvan a invitar a dar conferencias acá y sobre todo de tenerlos a ustedes, pues también comenzar a desarrollar más temas más puntualmente, ¿no? Y bueno, eso es todo de mi parte. No sé si alguno tenga una pregunta, este, hacer algún comentario. Es momento de abrir sus micrófonos o también de revisar en el chat. Creo que has dejado a todos con la boca abierta, Ángel. ¿Preguntas? ¿Alguna duda que les haya surgido por ahí de cualquier tema? Muy bien, Ángel.
Interesante, muy interesante. Muchas gracias, Cintia. No sé si Graciela escribe que muy interesante la plática. Luis Leal dice que muy bien y una carita feliz. Parece que nadie ha tenido dudas, Ángel. Excelente. Bueno, pues un gusto haber estado con ustedes acá y para cualquier duda que tengan, pues me pueden buscar en redes sociales o me pueden escribir un correo electrónico. Dejaré mis datos con los directivos de Learn and Life University y pues dejarlos con esa invitación a que tomen este diplomado de ecotecnologías y ecosustentabilidad en la universidad. Así es, Ángel, muchas gracias. Ese te comenta, hola Ángel. Blanca te comenta que en lo personal es un tema que desconoce, pero que le resultó muy, muy interesante. Muchas felicidades. Andrea dice, muchas gracias por tu tiempo. Carlos D dice, muy completa tu presentación. Felicidades. Pues muchas gracias y sí, esperemos estar aquí para más conferencias. Esperemos que sea así, Ángel. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos los asistentes a esta clase. Si nadie tiene más dudas, pues además de seguirle agradeciendo a Ángel su tiempo y su espacio, son libres. Suerte a todos y la misión es hacer de este mundo más sustentable. Así es. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós.